Bienvenidos sean amigos ustedes aquí a su programa Polimatía Empresarial. Nuevamente con ustedes, su servidor José Ricardo Rosales, transmitiendo como todos los martes de 3 a 4 de la tarde desde los estudios de www.astele.tv. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, desde nuestros estudios ubicados en el número 59 de la calle Santander, aquí en la colonia Insurgentes Mixcoac, como ya mencioné, en el Distrito Federal. Pues es un placer estar nuevamente con ustedes, principalmente porque tuvimos unos días muy relajados, unos días muy buenos. Aquellos que salieron de vacaciones, qué bueno que lo disfrutaron. Espero que el regreso no haya sido tan pesado, sabiendo que inclusive en la ida se hacían hasta unas horas para llegar a destinos que por lo regular se hacen en una cuarta parte de tiempo. Y no digamos el regreso, ¿no? Que las carreteras están atascadas, todos vienen de regreso, pero eso sí, todos bien descansados y bien disfrutados, y es así como nos gusta recibirlos a ustedes aquí en su programa Polimatía Empresarial. Desde allá donde nos están viendo, del otro lado de la nube, en internet, quizás nos están viendo en la misma Ciudad de México, quizás nos están viendo en otro estado de la República o quizás en otro país. Es la ventaja de la televisión por internet. Desde aquí les mandamos un cordial saludo, un fuerte abrazo y les damos la más cordial bienvenida aquí a su programa. Como digo, Polimatía Empresarial, Ecos de Sabiduría. Hoy vamos a hablar de un tema que ya lo habíamos mencionado en otra ocasión. Vamos a hablar acerca de cómo la gente, las empresas, somos capaces de describir nuestros logros, nuestros triunfos. Pero en esta ocasión los vamos a ver desde el otro punto de vista. Desde el punto de vista, pensemos en aquella persona que está queriendo saber acerca de esa persona, esa empresa. ¿A qué me refiero? Me refiero, supongamos que una persona está buscando trabajo. A veces cuando se busca trabajo encontramos anuncios que dicen se solicita empleado con estas características, y en esa característica lo que se menciona es con enfoque a resultados. Y a veces esa persona no sabe ni cómo describir sus resultados. Pero también tenemos del otro lado, la persona que está pidiendo ese enfoque a resultados no sabe ni siquiera cómo preguntar, cómo averiguar si esa persona está enfocada a resultados. Y a colación quiero mencionar que desde mi punto de vista, desde mi parecer, la gran mayoría de las entrevistas para seleccionar personal en procesos de reclutamiento pareciese que son preguntas para encontrar la razón por la cual no te debo contratar. Pareciese que tomasen el papel de poligrafistas, de investigadores, de inspectores de la vida de la persona, profesional, personal, para encontrar la razón por la cual no te debo de contratar. Cuando nunca se ponen a averiguar cuáles son tus logros, cuáles son tus triunfos, cómo es tu enfoque a resultados, y de esa forma saber cómo contribuyes con mis proyectos. Y es culpa de ambas partes, culpa de la persona que entrevista y también culpa del que es entrevistado. ¿Por qué? Porque no es capaz de hacer preguntas acerca de la empresa, acerca de los proyectos, acerca de los retos con los que se va a enfrentar, o acerca inclusive del ambiente laboral en el cual va a entrar y pudiese o ayudar en el logro de objetivos o pudiese lo contrario. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. También lo vamos a mencionar en la cuestión de empresas. A veces, inclusive las áreas de compra no saben averiguar los logros, los triunfos de su proveedor. La pregunta que hacen es, ¿cuáles son tus clientes? Cuando es una pregunta que realmente no tiene más que una respuesta que debe de ser, ¿qué te importa?
Porque no vas a influir tu decisión de compra por quien me está comprando, porque entonces serías un chango, un mico que imita lo que hacen los demás. Realmente la pregunta tendría que ser: ¿cómo has contribuido con tu producto o servicio en las demás empresas? Y si me puedes mencionar el nombre de la empresa, perfecto. Si no, no hay ningún problema. Nada más dame evidencias de que lo lograste, y quizás un poco el cómo lo lograste. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el programa de hoy. Vamos a mencionar las 7 características o 7 ideas principales que van relacionadas con decir los triunfos, los logros, los resultados que hemos logrado. Entonces, eso es lo que nos espera en este programa. Y pues para comenzar inmediatamente, vamos a hablar del primero. El primero que nosotros mencionamos desde la ocasión pasada y vamos a repetir en esta ocasión es que cuando estemos hablando de nuestros triunfos, de nuestros logros, debemos de clarificar nuestro grado de participación en ese logro. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál fue mi papel? ¿Cuál fue mi rol en lograr eso? Y puede ser desde cualquier nivel. Puede ser desde: yo fui el líder que coordinó el equipo para lograr este objetivo, para obtener este resultado. Como puede ser: yo fui colaborador del equipo y realicé esto, implementé esto, logré esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos de usar palabras, verbos, en los que se vea con impacto cómo participamos. No se vale decir: pues yo contribuí con mi trabajo en el equipo, porque es ambiguo. Como dije hace rato, está mal, es yo lideré el equipo, ¿no? Pues un poquito más, ¿no? Tal vez yo logré coordinar las actividades del equipo, ¿sí? Manejemos palabras, por ejemplo, como dije, coordiné todas las actividades del equipo de trabajo, que sus características era heterogéneo y tenían que hacer que todos se entendieran de la misma forma. Ahí ya se ve en qué se participó, e inclusive se ve cuál era el reto que se estaba resolviendo, ¿sí? O yo implementé un sistema de envío automático de mensajes cuando se presentaba tal alarma, y con eso se logró X, Y o Z, ¿sí? Entonces, la recomendación que doy para esto es que siempre registremos lo que hacemos día con día y los resultados que se fueron obteniendo con ese trabajo que hice el día de hoy. Desde mi punto de vista, somos un país que nos caracterizamos, se menciona mucho, que no leemos. Pues si no leemos, mucho menos escribimos. Entonces, cuando ustedes a un empleado le dicen: registra todos los días lo que haces o lo que vas a hacer, piensa que lo estamos fiscalizando, piensa que lo estamos vigilando y que queremos saber inclusive hasta en qué minuto fue al baño y cuánto se tardó en regresar. No, lo que queremos es que la gente, al escribir lo que hace día con día, además de organizarse, además de programar y planear sus actividades, pueda tener una bitácora, pueda tener hasta un diario de cómo su trabajo ha ido contribuyendo en los resultados que él obtiene de forma inmediata o inclusive de gran impacto dentro de una organización. Entonces, esta es una recomendación que les damos: seas persona, seas empresa, seas grupo, registra diariamente o periódicamente, que no pase de una semana, qué has hecho y qué has contribuido o qué has logrado con eso. Y eso te va a servir de alguna forma de un recordatorio, de alguna manera te va a servir para poder hablar bien de ti. Quizás te des cuenta que fuiste muy escueto, muy lacónico en lo que escribiste, o quizás digas: híjole, exageré mucho en esto que escribí.
debo de ser un poco más conciso, más centrado. Entonces, difícil tarea, si se nos dice que somos un país que no leemos, pues será más difícil un país que no que escribamos. Por lo tanto, yo pienso que no es difícil escribir, no una obra, simplemente qué hago día con día y qué resultados obtengo. El segundo punto que es importante saber, tener muy enfocado cuando estamos hablando de nuestros logros, es visualizar cómo estaba la situación antes de que nosotros comenzásemos con nuestra gestión y cómo quedaron los resultados, teniendo en cuenta qué es lo que se hizo para alcanzar esos resultados. Son 3 etapas: cómo estaba antes, qué se hizo y qué se logró. Por eso es importante, cuando hablamos de resultados, cuando hablamos de logros, decir, inicié con una plantilla de 5 personas que difícilmente atendían los requerimientos de los usuarios, y terminé con una plantilla de 10 personas que tenía capacidad de atender 10 veces lo que antes se atendía. No tuve que multiplicar por 10 lo que tenía, simplemente lo dupliqué y ya puedo atender 10 veces más. ¿A través de qué? De una asignación de tareas específica y descripciones de puesto. Es un ejemplo que se me ocurre en este momento, pero es importante saber describir. Por eso es difícil describir, porque no somos muy buenos en la narrativa, no somos muy buenos narrando de forma concisa, de forma sintética, de lo que se hizo y lo que se logró. Por lo regular nos vamos por las ramas, hablamos del chisme por aquí, del chisme por allá, de situaciones que no tienen valor de lo que estamos mencionando. Entonces, es importante manejar una muy buena narrativa para describir estos 3 puntos. ¿Cómo estaba la situación? ¿Qué se hizo? ¿Y qué se logró? ¿Qué se alcanzó? ¿Sí? Pero es importante eso, hacer que la gente se dé cuenta, visualizarlos, llevarlos a ese momento en lo que se estaba sufriendo. Pensemos en un vendedor. Pensemos en un vendedor que en lugar de preguntarle, oye, ¿quiénes son tus clientes?, se le pregunta, oye, ¿cómo has contribuido con tu producto y servicio a lograr esto? Y supongamos que es un vendedor que vende cuestiones, no sé, de una industria metalmecánica, y dice, bueno, cuando iniciamos con una empresa, tenían un desperdicio de tantas toneladas al año. Empezaron a utilizar nuestro producto, el cual se los adaptamos a sus moldes, se los adaptamos a sus mecanismos y forma de operar, y redujeron a la mitad sus desperdicios. Quizás en ese momento el prospecto, el cliente potencial, diga, me está sucediendo algo similar. Porque recuerden que tanto el vendedor, tanto el empresario que está hablando de su empresa, tanto la persona que está vendiéndose en un trabajo, cuando logra manejar este tipo de narraciones de cómo estaban las cosas y cómo se lograron nuevos resultados, cosas nuevas, la persona que los escucha tiene una aprehensión, un efecto de aprehensión que le hace recordar qué estoy yo viviendo y cómo me puede ayudar esto que me están mencionando, ¿sí? Digo, y si le añadimos a esto habilidades de comunicación de la persona, de saber preguntar, saberse dar cuenta de lo que están viviendo en esa empresa, en ese momento, va a ser más eficaz sus argumentos de lo que esté expresando de sus logros. Entonces, ese es el segundo punto. Tenemos que tener un muy buen enfoque de qué estamos resolviendo, qué es lo que nos encontramos y qué es lo que logramos y cómo lo hicimos. Nos da tiempo antes de ir al corte, de hablar del tercer elemento de cuándo describimos nuestros logros.
El tercer elemento de cuando describimos nuestros logros es cuantificar, manejar cantidades, manejar números que pueden ser absolutos, como pueden ser porcentajes de los nuevos estándares que se lograron. ¿Y por qué menciono estándares? Porque es importante demostrar que esos números que se lograron con nuestra gestión, que contribuyen a nuestros resultados, a nuestros triunfos, esos números se demuestre que fueron repetitivos, que fueron consistentes, porque no se vale hablar de chiripazos como un logro, ¿sí? En alguna ocasión alguien hace muchos años se le ocurrió hacer mailing, enviar correos electrónicos de forma masiva para vender un curso, y tuvo mucho éxito. Su éxito fue que le llamaron 2 empresas que tenían gran cantidad de personas, en este caso eran vendedores, para tomar el curso. Y la persona creyó que ya era buenísimo prospectando. ¿Cuál fue su desilusión? Que nunca volvió a obtener ese resultado. Porque eso no es vender, eso es simplemente prospectar. Y prospectar de la manera más sencilla, pero también menos efectiva, ¿sí? Entonces, hacer ver que esos resultados, esos logros que nosotros tenemos, son constantes, repetitivos y consistentes, ¿sí? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Repetitivos, que se encontró la forma de hacer que se reprodujeran de manera constante, consistentes, que se conocía muy bien qué hacer, cómo hacerlo para obtener esos resultados. Es decir, que la actuación que se logró era consciente, ¿sí? Es muy importante porque a veces nos encontramos con gente que dice: aumenté un tanto por ciento las ventas, o reduje en un tanto por ciento los desperdicios. Ahí lo importante es preguntarle: ¿y cuántas veces se repitió eso? ¿Durante cuántos años? ¿Cuál fue tu estándar del primer año, del segundo, del tercero? ¿Cómo lo ibas elevando? ¿O cómo lo ibas manteniendo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante manejar absolutos y por qué es importante manejar porcentajes? Los absolutos pueden parecer en cierto momento impactantes. Cuando se dice, por ejemplo, tenía ventas de 2 millones de pesos mensuales, ¿sí? O manejábamos una nómina de 1,500 empleados y nunca tuvimos un atraso. Ahí es impactante. ¿Cuándo es conveniente manejar porcentajes? Cuando existe una comparación, ¿sí? Y esa comparación ayuda a entender que hubo una mejora, porque al manejar absolutos no se habla de una mejora, simplemente se habla de números. Pero cuando se manejan porcentajes, estamos entrando al terreno de las comparaciones, al terreno de diferenciar lo que era antes de mí y lo que fue después de mí, ¿sí? Entonces, ejemplos de absolutos, de porcentajes, de comparativos. Se redujo la rotación del personal en un 50%, ¿sí? Ahí lo importante también, al que pregunta, al que está entrevistando, es de cuánto personal hablábamos, ¿sí? Porque también es importante saber en esas entrevistas, sea de contratación de personal o de contratación de un servicio o producto de una empresa, saber entablar un diálogo. Como mencioné en un principio, no se trata de encontrar la razón, la causa por la cual no voy contigo, no quiero trabajar contigo. No se trata de eso, porque eso ni siquiera significa demostrar poder, simplemente significa no ser abierto, ser cerrado a nuevas ideas y
ser poco concentrado en una comunicación, porque me estoy concentrando solamente en lo que yo quiero medir, lo que yo quiero evaluar de la persona en ese momento, cuando no estoy poniendo atención en lo que me están diciendo. Bueno, ese es tema que iremos desarrollando también en este programa. Vámonos en este momento a un corte comercial y regresamos con los siguientes puntos que nos falta acerca de vender, saber hablar de nuestros éxitos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Nuevamente, bienvenidos amigos, estamos de regreso después de este corte comercial. Estamos aquí en Polimatía Empresarial, estamos hablando hoy de cómo vendemos nuestros logros y también cómo podemos averiguar de los logros, resultados, éxitos de las demás personas cuando estamos interesados en trabajar con ellos, coordinar actividades, esfuerzos con ellos, es decir, queremos trabajar. Estamos hablando que puede ser esto con una persona que vamos a contratar o con una empresa que nos ofrece nuestros productos o servicios, ¿sí? El tema considero yo que es importante porque realmente lleva a las personas a tener un diálogo en el que comparten expectativas. Quien está contratando, como ya dije, a un nuevo empleado o a una empresa, expone sus expectativas a través de preguntarle a la otra persona acerca de sus logros, acerca de sus éxitos, acerca de cómo ha obtenido resultados. Esto es importante porque a veces, o casi siempre, buscamos gente que se enfoque a resultados, ¿sí? Y realmente o no sabemos o no entendemos qué es un enfoque a resultados, o nos limitamos simplemente a verlo como ser disciplinado, cumplir con un horario, obedecer lo que me están pidiendo, obedecer lo que me digan, cuando realmente resultados es hacer que las cosas se logren, hacer que las cosas se realicen, hacer que las cosas nuevas existan. Entonces, también mencionamos al inicio del programa que a diferencia de un diálogo como lo recomendamos en este tipo de entrevistas, a veces se cae en el error de simplemente preguntar a manera de interrogatorio para yo encontrar una razón, la más mínima razón por la cual yo ya no trabaje contigo, seas empleado, seas empresa, ¿sí?
y nos ponemos nuestro gorro de adivino y queremos atestiguar, dar por cierto cuando nosotros creemos que lo que nos dicen es una mentira. Si yo creo que lo que me están diciendo es una mentira, lo puedo averiguar preguntando en lugar de quedarme callado. Si a mí alguien me dice, logré hacer ventas de $1,000,000 mensuales, yo le puedo preguntar, $1,000,000 mensuales. A ver si él rectifica y dice, no, perdón, eran pesos, me confundí, no eran dólares, eran pesos, ¿sí? O si él me dice, sí, efectivamente, $1,000,000 mensuales. Pues, vuelvo a preguntar, voy a decirle, oye, ¿y cómo le hiciste? Bueno, es que era un trabajo en equipo y sumando las ventas de todos los representantes que somos en todo el mundo, logramos llegar a la meta de $1,000,000 mensuales. Ah, bueno. Yo ya puedo entonces preguntar, ¿y qué participación tuviste? ¿A cuántos coordinabas de ese $1,000,000 mensuales? ¿Tú y tu equipo cuánto lograron? Es decir, se entra a un diálogo en el que quizás lo importante para las personas que están acostumbradas a entrevistar no es tanto los números, porque habría que verificarlos, pero sí la forma como la persona se desenvuelve, cómo la persona se desarrolla en una conversación, ¿sí? Se da a conocer a través de sus palabras y de su forma de comunicarse, tanto verbal como corporalmente. Pero no, a mí me ha tocado ver procesos de entrevista en los que la gran mayoría no saben sacar al entrevistado del estrés, principalmente cuando son personas que andan buscando empleo. La persona llega con estrés, llega cohibida y no saben sacarlo de ese estado para poder realizar el diálogo, y se limitan a decir, no habla mucho. Pero cuando se encuentran con una persona que sí es parlanchina, que sí habla mucho, centrándose o no en los puntos de su conversación, dicen, quiso manejar la entrevista. Entonces, así que nunca están contentos, no hay nada que les quede bien. Entonces, para evitar eso, pensemos en esto. Me interesa saber que la persona hable de sus triunfos, de sus logros, de una manera enfocada, y yo para eso lo puedo ayudar. Lo puedo ayudar a través de mis preguntas. Entonces, estamos hablando de esto porque pensemos siempre que es un diálogo, porque también pasa en las ventas. A veces el de compras o la persona que esté interesada en el producto o servicio se limita a decir por teléfono, mándeme su lista de precios. Y a veces el vendedor la manda, sin ni siquiera haber hecho una investigación de requerimientos de la persona antes de mandar la lista de precios. Es decir, ¿por qué es importante esto? Porque, ya me estoy entrando a otro tema, pero lo voy a mencionar. Porque si a partir de nuestras preguntas nos damos cuenta de qué se está requiriendo, puedo adaptar mis precios, puedo adecuar mi propuesta, o simplemente puedo diferenciarme de los demás competidores. Pero bueno, ese es otro tema que veremos en otra ocasión. Pero hablando de lo que estamos diciendo nosotros, una persona que solamente pide precios, el precio no es una medalla, el precio no es un reconocimiento de que es un buen proveedor. Inclusive un precio caro no implica, o más bien no caro, elevado, no implica que sea muy bueno el producto, o que un precio que es bajo implique que sea chafa, ¿sí? Que sea de mala calidad, ¿sí? Pero a veces en eso caen las gentes que compran, ¿sí? Si te intriga el precio que es muy bajo, pregunta, oye, ¿por qué tu precio es tan bajo comparado con las demás opciones? ¿O por qué tu precio es tan elevado? ¿Sí? O sea, ¿qué se obtiene contigo a diferencia de los demás? Pero no, pareciese que la misión es compra el más barato,
¿sí? Salga como salga, cómpralo, ¿sí? Entonces, ojo con eso, realmente no están haciendo relaciones de lealtad en el caso de empresas, ni el cliente está demostrando que va a ser leal con el proveedor porque le está demostrando seré leal contigo mientras me des precio bajo, ni el proveedor está demostrando voy a ser leal contigo para darte un servicio de acuerdo a tus necesidades, ¿sí? Entonces, esto sale a colación de esto de saber preguntar sobre los logros. Ya entrando en materia, haciendo una recapitulación, mencionamos 3 elementos para poder enfocar nuestros logros. El primero es nuestro grado de participación. El segundo es clarificar cómo estaba la situación antes de que llegáramos nosotros, ¿sí? Y cómo quedó después. Que se note antes de mí, después de mí. Antes de nosotros, después de nosotros. Y tenemos también la parte de cuantificar, manejar cantidades, manejar absolutos o manejar porcentajes. Aquí mencionamos importante que si vamos a manejar porcentajes es porque vamos nosotros a establecer una comparación, un parangón en el que la gente pueda ver cómo estaba antes y cómo estaba después en números. Cuarto punto, ya que estoy hablando de números, y cuando hablamos de números mencionamos estándares, ¿por qué no mencionar también, porque es importante mencionarlo, cuando me pasé de la raya? Pero hablo en términos positivos, en términos benéficos, ¿sí? Esperábamos unas ventas de 50 millones y alcanzamos los 60 millones. Esperábamos reducir la rotación de personal a un 10%, lo redujimos en 8%. Bueno, hasta un 8% me refiero. Entonces, también hay que hablar cuando me pasé de la raya, cuando excedí expectativas. Ese es el cuarto punto. Hablar de cuando excedimos expectativas, ¿sí? Y algo que es importante, y lo mencioné cuando dijimos de cuantificar, demostrar por qué de manera consciente se excedieron esas expectativas, ¿sí? Porque volvamos a que no es bueno decir que fue un chiripazo, ¿sí? O nos ayudó que subieron los precios del petróleo. No, simplemente saber por qué se dio eso, y si se va a decir pues, que fue por la cuestión circunstancial de que subieron los precios del petróleo o bajaron los precios de las materias primas, mencionarlo también. Porque quizá quien nos esté entrevistando se puede dar cuenta de ello, y si se da, se percata de que ni siquiera vislumbraron eso, puede decir, este cuate trabaja de chiripazos, ¿sí? Entonces, es importante cuando mencionemos cantidades y cuando mencionemos que excedimos expectativas, decir por qué se logró. Porque diciendo por qué se logró, se va a poder demostrar que existe conciencia para poder dar resultados repetitivos y consistentes. Siguiente punto, ya hablamos de números cuando nos excedemos de la raya, y también por qué no hablar, recibimos un reconocimiento, recibimos un premio, recibimos un galardón, lo que sea. También mencionar cuándo nuestro esfuerzo fue reconocido, ¿sí? Aquí en Astelia lo hemos hecho, y yo siempre lo hago en los programas. Ya vamos con 4 premios en 2 años, y yo creo que van a venir más, y es algo que inclusive cuando se menciona se siente el orgullo de quien lo está mencionando, ¿sí? Es decir, no vengo de un lugar donde pues subjetivamente creíamos que lo hacíamos bien, no, fuimos reconocidos, y si además se dice fuimos reconocidos por mi participación en esto, aquello o lo otro, súper bien, ¿no? Pero a veces pienso que sí podemos ser un país, como he leído en algunos lados,
y coincido con ello, que sí somos medio envidiosos, ¿no? A veces cuando alguien nos habla de sus triunfos, de sus logros, de sus buenos resultados, lo moteamos de el sangrón, el creído, el nerd, el aguafiestas, lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí somos envidiosos, ¿sí? No somos capaces de reconocer de manera concreta que una persona hable bien de sí misma, ¿sí? Pensamos siempre que es un creído y pareciese que todos debemos de ponernos el disfraz, el mimetismo de estándar, y si es un estándar fracasado, mejor, somos brothers, somos de la onda, ¿sí? Y ahora sí que nos verán hacia abajo, nos verá la gente de arriba hacia abajo, pero somos un montón y les hacemos bola, les hacemos montaña, ¿no? Eso llega a pasar. Entonces, sí tener apertura de que una persona que habla de sus logros, y cuando sus logros inclusive hablan de reconocimientos, premios, entender que se le puede desbordar un poquito la presunción y la vanidad, entenderlo, lo está disfrutando, ¿sí? Y disfrutémoslo con él, ¿sí? Después ya lo centraremos y le diremos, órale, ¿qué puedes hacer ahora conmigo? ¿Sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? Que si alguien nos habla de sus logros, y esos logros implicaron reconocimientos que hacen ver que los demás notaron que la persona sobresalió o la empresa sobresalió, descolló, destacó, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no llevarnos con esa gente? ¿Sí? ¿Por qué no pensar, oye, nos conviene trabajar juntos? ¿Sí? ¿Sí? Espero que cuando vengas conmigo logres también cosas similares, ¿no? ¿Sí? Y no estoy hablando de tráete a los clientes que tenías ahí o haz espionaje y tráete lo que hiciste allá, hazlo acá. No, eso sería deleznable, ¿sí? Entonces, ese es el punto que estamos hablando. Hablar de los reconocimientos que llegamos a obtener, ¿sí? Obviamente no caigamos en los 10 de la primaria. A veces un reconocimiento que tiene más, desde mi punto de vista, más de 2 años, ya es un reconocimiento obsoleto que no vale la pena mencionarlo, porque si es un premio, un reconocimiento que se entrega de forma anual, bianual, con cierto periodo, la pregunta es, ¿y por qué no lo volviste a sacar? ¿Por qué no lograste ese reconocimiento nuevamente, no? Entonces, sí, hay que mencionar los reconocimientos, pero cuando ya pasaron, dejémoslo, 3 años, ya analicemos si vale la pena seguir mencionándolo. Más que nada porque en 3 años pueden surgir nuevas tecnologías, nuevos enfoques sociales, nuevas tendencias o nuevos competidores. Entonces es una recomendación. El siguiente punto es, pues ya que le estamos echando tanto sabor a nuestra narrativa, ya mencionamos cómo participé, ya mencionamos cómo estaban las cosas antes que yo y después que yo y cómo lo logré, ya que mencioné inclusive números para establecer impacto o comparativos, mencioné cuando excedí expectativas y los premios y logros que logré. ¿Por qué no ponerle un poco de drama? ¿Por qué no decir también, sufrí mucho con esto? Estos fueron los retos que tuve que afrontar, ¿sí? Porque eso le da realismo, ¿sí? Y las personas que entrevistan, pregunten, ¿cuáles fueron los retos que te encontraste ante tantos logros y resultados que estás mencionando, ¿sí? Digo, no creo que haya sido omnipotente y simplemente decías, lo voy a lograr, pum, lo lograbas. No, dime, cuéntame, platícame, ¿en qué momento sufriste? ¿Sí? ¿Cuáles fueron esos retos que tú tuviste que resolver? Ahí es importante mencionar cuál fue el reto
y cómo se corrigió, cómo se salvó el obstáculo, ¿sí? Y nuevamente, mencionar qué se dejó, qué se implantó, qué se implementó para que no volviese a ocurrir. O si volviese a ocurrir, cómo estar preparados para que no tuviese el mismo impacto esa amenaza que se presentaba, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Y créanme que con un solo resultado, un solo reto así descrito, ya tienen toda una entrevista, ¿sí? Entonces, eso también es importante mencionar con qué me topé. Y el último punto es un punto poquito difícil, porque puede caer en subjetividades, ¿sí? Porque es hablar de la visión, el enfoque que tenían los que nos rodeaban cuando obtuve ese logro. Es decir, cómo impactó mis resultados, ya no tanto lo que yo hice, mis resultados, mis logros, en las demás personas. Pueden ser desde jefes directos, pueden ser desde sociedad. Para la sociedad sería muy fácil para una empresa hablar de eso. Puede decir, con nuestro producto o servicio implementado en el logro de resultados en esta empresa, la empresa logró un mejor impacto social. Se hizo menos contaminante, se convirtió en un best place to work, o algo así, ¿sí? Y esos son los testimoniales que las empresas deben de recabar de sus clientes. Oye, dime cómo te ha servido mi herramienta, ¿sí? Dime cómo te ha servido mi producto, cómo te ha servido mi servicio. Oye, ¿y has tenido mejor visión social tu empresa? Porque la visión social no es nada más de la gente que está fuera de la empresa hacia la empresa, sino inclusive el enfoque social que logran tener el conjunto de empleados hacia su misma empresa, ¿sí? Y no estoy hablando de algo que se dé de manera positiva en todas las empresas, porque si fuese así, no habría tanta deslealtad, tanto desinterés, tanto de la empresa por el empleado como del empleado por la empresa, en la mayoría de las organizaciones, ¿sí? Entonces, también es eso, ese enfoque social desde adentro de la empresa hacia adentro, hacia la misma empresa, ¿sí? Entonces, es importante, este es el otro elemento que quiero mencionarles, cómo se obtuvo un impacto que excediese fronteras de mi ámbito de trabajo, ¿sí? Cómo mis resultados contribuyeron a trascender a aquel ente en el cual yo trabajé, ¿sí? Uno puede decir, pues con el sistema que se implementó bajo mi gestión, la empresa en la que yo trabajaba llegó a ser líder del mercado, ¿sí? Porque innovó en nuevas tecnologías cuando los demás no lo hacían. Es un ejemplo, ¿sí? O simplemente a partir de que nosotros implementamos este nuevo servicio, nuestros competidores empezaron a imitarlo también. Eso mejoró entonces las expectativas de los compradores y mejoró la oferta de la venta, ¿sí? Entonces, es tener visión. Aquí sí es un poquito difícil porque se requiere de visión, ¿sí? Se requiere de visión para saber preguntar del impacto que hemos logrado, como también se requiere visión para poder imaginar qué preguntar, ¿sí? Entonces, eso es importante, el último punto. Entonces, resumiendo, vamos a mencionar los puntos que mencionamos. El primer punto para yo poder vender mis logros, ya sea una persona como persona o sea como empresa, es, aparte de mencionar cuál fue el logro, mencionar cómo contribuí, cómo participé en ese logro, ¿sí?
Contribuí con capacitación, contribuí con personal, contribuí en el caso que fuera una empresa, o contribuí, como dijimos, manejando verbos, implementé esto, aquello y lo otro, desarrollé aquí y allá, etcétera, etcétera. Que se manejen verbos que vayan más allá del hice y participé. Segundo punto, dejar claro cómo estaban las cosas antes de que yo trabajase y cómo quedaron después. Tercer punto, cuantificar. Decir cantidades que pueden ser números absolutos como porcentajes. Siguiente punto, cuarto. Si ya estoy hablando de cantidades, yo puedo entonces también hablar de que se excedieron expectativas, ¿sí? Quinto punto, si excedí expectativas, sería muy bueno mencionar algún reconocimiento premio que haga fehaciente que ese exceder expectativas fue notado por otros, ¿sí? Al respecto de cantidades, exceder expectativas y reconocimientos, siempre mencionar o dejar claro que no fue un chiripazo, sino que se hizo un método, algo se hizo, algo se logró, que permite esos resultados repetitivos y consistentes. Sexto punto, mencionar qué retos se tuvieron que resolver, qué obstáculos se presentaron y cómo se salvaron. Y por último, mencionar de manera aterrizada, real, el impacto que tuvo esa solución a todo alrededor, dentro de la empresa y fuera de la empresa. Entonces, recordando estos 7 elementos, teniéndolos siempre presentes, va a ser más fácil que nosotros podamos escribir día a día lo que hacemos y lo que logramos con lo que hacemos. Que va a costar trabajo principalmente por la falta de tiempo, porque a veces ese trabajo que hacemos nos rebasa mucho, pero vale la pena dedicarle unos minutos. Quizá por la falta de costumbre sea lento escribir al inicio, después se va a ir desarrollando un estilo que me va a ayudar en aquello. Puede ser, como dije, diario, que sería lo ideal, como puede ser lo mínimo recomendable semanalmente. Hacer una recapitulación de qué hice en esta semana y qué resultados dio. Entonces, amigos, se nos acabó el programa, se nos acabó más bien dicho el tiempo, y con esto llega a su fin este programa de Polimatía Empresarial, hoy 7 de abril de 2015. Como todos los martes de 3 a 4. Fue para mí un honor, un placer estar allá con ustedes desde donde están viéndonos, ¿sí? Y digo viéndonos porque Astele.tv somos muchos, somos, como ustedes saben, muchos programas, somos mucha gente trabajando en producción, dirección, la administración de la empresa, la dirección misma de la empresa, y gracias a ese esfuerzo es que llegamos a ustedes, ¿sí? A mí me da mucho gusto contribuir en este trabajo, en este esfuerzo que se llama Astele.tv Emprender con Valores, todos los martes de 3 a 4, llegando hasta ustedes, llevándoles un tema que considero que es de importancia. Muchas veces el tema es por recomendaciones de ustedes, por peticiones de ustedes, y así es como llegamos a ustedes. Este mismo tema, alguien nos mencionó que ya lo habíamos dicho en otra ocasión, y pues quería que se volviera a retomar este tema. Esperamos haberle dado un nuevo enfoque, esperamos haber añadido nuevas ideas, contribuido con nuevos ejemplos, para que sea de beneficio para ustedes, porque digamos que este programa para eso se hace, es para ustedes. Amigos, soy José Ricardo Rosales y fue para mí un placer estar con ustedes. Buen provecho. Hasta la próxima.